Hola, muy buenas. Soy Amanda Reyes González, coordinadora del subgrupo 1 dentro del grupo 63 de la asignatura de Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad. Voy a dar paso a la exposición de nuestro trabajo, que se fundamenta en el abordaje de la apatía en el aula de historia dentro del alumnado de secundaria. Comenzamos. La primera parte de nuestro trabajo se basa principalmente en intentar justificar el por qué hemos elegido este problema o por qué creemos que existe un problema real en el aula a tratar. Cada vez más creciente tasa de conducta apática mm, hace que los profesores y profesoras se alarmen al respecto. Es normal que la escuela presente un desinterés frente a los avances tecnológicos y otros estímulos que los alumnos pueden tener, en el que quizá la enseñanza tradicional se vea un poco relegada. La escuela tiene que saber adaptarse a ello y tiene que investigar el porqué de esas conductas y cómo tratar ese desinterés o esa falta de implicación del alumnado respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje. En nuestra justificación entendemos que lo que puede que esté erróneo es las mismas bases de la educación tradicional, en el que el alumno adopta un rol pasivo frente a ese proceso de descubrimiento del aprendizaje, a ese proceso de llegada al conocimiento. Otro punto a tener en cuenta dentro de la justificación es que creemos que el fallo se asienta en las bases de la educación tradicional. Creemos que históricamente se le ha dotado un rol muy pasivo al estudiante y una cosa que nos resulta bastante llamativa es cómo, a pesar de que con la evolución del ser humano, la evolución del adulto, la llegada a la adolescencia, los alumnos puedan llegar a conclusiones más complejas, se les exige obediencia frente al descubrimiento del aprendizaje. Es decir, creemos que cuando son más pequeños sí que descubren a través de un proceso investigativo, exploratorio del juego, pero conforme más adultos son, obtienen un rol más pasivo, que dificulta quizá esa implicación que hemos dicho en el proceso de enseñanza. También creemos que la asignatura de historia presenta una complejidad mayor contra la lucha contra la empatía. ¿Por qué? Porque siempre se ha abordado la historia de una forma cronológica, de una forma memorística, con una gran densidad de contenido. Entonces, también queremos hacer este tipo de trabajo para demostrar o realizar un abordaje al respecto de una asignatura que a priori podría parecer que solamente se puede abordar de una manera, pero creemos que podemos hacer a los alumnos más partícipes y sobre este tema, sobre la participación, combatir esa apatía. En este apartado que consta de la justificación, hemos elegido principalmente dos metodologías específicas, el ABP o trabajo por proyectos y la gamificación. ¿Por qué consideramos que estas dos metodologías pueden suponer un avance respecto a conductas apáticas dentro del aula? Bien, el ABP o trabajo por proyectos consta de una serie de incógnitas que presenta el profesor, que siempre será el guía durante todo este proceso de aprendizaje, pero sin embargo, el alumnado será el que desarrolle un proyecto a través de la estructuración de un trabajo, eh, la puesta en común con sus compañeros y la presentación de un proyecto final. Esto podrá traerle un aprendizaje significativo a través de un descubrimiento, de un desarrollo de una búsqueda histórica en el que el rol del alumno pasa de ser pasivo a ser activo. Por otro lado, la gamificación es, por así decirlo, en pocas palabras, el aprendizaje a través del juego, donde muchos autores, como sabemos dentro de su obra, ya nos han dicho de la importancia del juego en ese proceso de aprendizaje. A la vez que se pueden fomentar otro tipo de valores que en nuestra sociedad son bien vistos como una competitividad sana, eh, una colaboración entre iguales, una participación dentro de actividades recreativas. Así que bueno, estas son las dos metodologías que hemos elegido. Pasamos al siguiente punto de la presentación. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poquito del marco teórico. Para contextualizarnos dentro del marco teórico, primero habría que hacer una definición de la palabra apatía. La apatía, en lo referente al marco educativo, se define como una actitud de baja motivación o de indiferencia hacia el aprendizaje,
que se caracteriza sobre todo por la pasividad, el desinterés y las respuestas emocionales distantes. Podemos ver que afecta, según los estudios, especialmente a adolescentes de secundaria. Y esto se debe a factores internos predeterminados dentro de ellos mismos y también a factores externos, que es en lo que nos enfocaremos dentro del abordaje de esta problemática, que son los factores que dependen del contexto educativo. También observamos dentro de los estudios que la causa principal de la apatía dentro del contexto escolar es la percepción de irrelevancia de los contenidos, especialmente dentro de la materia de historia. Esto creemos podemos solventarlo a través de hacer un enlazamiento entre los contenidos y el interés del alumnado. ¿Cómo podemos hacer esa relación? ¿Cómo podemos establecer esa relación? A través de que ellos mismos consoliden su propio proceso de aprendizaje, por ejemplo, relacionando el contenido con sus gustos, sus preferencias, sus intereses, que también, por ejemplo, ocurre en la gamificación. Y bueno, proseguimos. También creemos, según los estudios que hemos utilizado para contextualizar el marco teórico, que la metodología dentro del aprendizaje a veces es poco interactiva o está obsoleta para el momento histórico en el que nos encontramos. Y eso per se es lo que da lugar a la apatía. Como hemos comentado, las estrategias didácticas para abordar esta apatía van a ser la gamificación y el ABP, aprendizaje basado por proyectos. Creemos que pueden ser unas grandes aliadas para trabajar esa apatía dentro del aula porque involucra a los alumnos, como ya hemos dicho, de manera activa en la adquisición de los conocimientos. La gamificación usa elementos del juego para hacer más atractiva cualquier materia educativa. Involucra también, además de la motivación, el compromiso de equipo o el compromiso con la clase, con el aula, con la victoria. El ABP, por otro lado, pone el foco en la resolución de retos y problemas. Se presenta una incógnita y se trabaja respecto a ella buscando por sí mismo las soluciones. Además, seleccionan una información, realizan resúmenes, ponen en común con el grupo y realizan un proyecto final que ellos mismos pueden presentar demostrando los conocimientos adquiridos. Se pone el foco en la resolución de conflictos y problemas, como hemos comentado, a través de esa serie de actividades en las que tienen que indagar, tomar decisiones, diseñar y planificar. Esto hace que se aumente la autonomía, la interdisciplinariedad, la mejor relación profesor y alumno, porque el profesor no le niega el conocimiento, sino que le hace de guía en él y también hace que el aprendizaje sea verdaderamente significativo porque ellos han llegado a esas conclusiones. Esto hace que se aumente la autonomía, la interdisciplinariedad, la mejor relación profesor y alumno, porque el profesor no le niega el conocimiento, sino que le hace de guía en él y también hace que el aprendizaje sea verdaderamente significativo porque ellos han llegado a esas conclusiones. Este apartado dentro de nuestro trabajo son los objetivos. Los objetivos dentro de este proceso de intervención se dividen en dos. Por un lado están los objetivos generales y por otro lado están los objetivos específicos. Los generales podrían ser, por ejemplo, procurar un modelo de enseñanza y aprendizaje donde el alumno sea más activo en el aula y en su vida diaria, a través de, por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías de la información, la comunicación entre iguales en el aula o las diferentes técnicas de aprendizaje de interés para el alumnado. Cuando hablamos de objetivos específicos, podemos hablar de esos objetivos a trabajar para mejorar la empatía dentro del aula de segundo de la ESO. Algunos, por ejemplo, serían mejorar la motivación del alumnado y su participación activa, desarrollar las capacidades del alumno en historia, utilizar metodología ABP y gamificación, fomentar el uso de las TIC para mejorar el estudio. Aquí podéis leer tranquilamente algunos de ellos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de la metodología. Dentro de estas formas de estudio, que serían la gamificación y el ABP, vamos a establecer dos metodologías principales. El quiz histórico para gamificación y la feria de proyectos para ABP. ¿En qué consisten? Vamos a proceder. El quiz histórico.
Vale, el quiz histórico es un juego de preguntas a través de una plataforma en el que haremos cuestiones acerca de los contenidos. Esto trabaja la gamificación, una competitividad sana y un repaso de la unidad didáctica. Aquí, en la imagen dentro de la diapositiva, podemos ver una extracción de unas preguntas de un quiz, por ejemplo, en el que los alumnos tendrían que responder con la mayor velocidad posible y se mostraría, en caso de error y acierto, la respuesta correcta y la respuesta errónea. Pasamos a la siguiente. La siguiente actividad sería una feria de proyectos, donde se trabajaría la metodología ABP, se realizaría una estructura del proyecto, en este caso un estudio de los siglos XV y los siglos XVI, en el que todo establecería una colaboración y se haría una jornada de actividades culturales donde demostrar estos conocimientos a través de una feria medieval. Aquí podemos ver los pasos a seguir, que serían la introducción y metodología, la investigación del proyecto, la creación de los materiales, la evaluación y la presentación de ese proyecto. Y como idea o imagen representativa para que nos imaginemos cómo sería, aquí tenemos una imagen de unos alumnos exponiendo un proyecto durante la feria medieval del Instituto de la Algaida. Imaginamos algo así en nuestra intervención. A modo de concretar aún más, tenemos también una temporalización que hemos realizado nosotros mismos de esta feria de proyectos, donde para la introducción y metodología se realizaría una sesión de una hora presencial, para la investigación 2 sesiones de 2 horas presenciales y 9 de no presenciales. La presentación y la evaluación tendría 2 sesiones de 2 horas presenciales y la feria de proyectos serían unas jornadas excepcionales dentro del centro, como hemos comentado, unas jornadas culturales a través de esta feria medieval. Creemos, punto uno, que la problemática a la hora de hacer llegar al alumnado de secundaria la enseñanza de historia se debe principalmente a una falta de capacitación docente respecto a nuevas metodologías. Creemos que combinar ABP y gamificación puede marcar la diferencia a la hora de esta enseñanza de la historia. Creemos que así la historia puede parecerles más divertida, más importante dentro de su vida, relacionarla con conocimientos que pueden adquirir de forma fácil. Les dotamos de herramientas, le hacemos llegar la historia a sus vidas como adolescentes, así como también trabajamos la competitividad sana con ellos. Y en conclusión final, creemos que introduciendo esta metodología activa, hacemos que los alumnos perciban de forma más interesante la asignatura. Y finalmente, combatimos la apatía dentro del aula, que era nuestro principal objetivo a tratar.